Llegó el momento de pasar los preparatorios y no tienes ni idea por dónde empezar. Está bien, llegaste acá después de 5 años de carrera, después de mucho estudio. Vamos a ver algunos tips que te pueden ayudar. Bienvenidos una vez más a Focus Solo Legal, una plataforma en línea que busca ofrecer herramientas prácticas y teóricas para estudiantes de derecho y abogados con el fin de que ejerzan su profesión y desarrollen sus estudios en el derecho de forma efectiva, siempre teniendo en cuenta la eficiencia, el enfoque en el proveer soluciones y, por supuesto, la ética, la integridad y la justicia. El día de hoy vamos a hablar de 6 tips que vamos a tener en cuenta para prepararse para pasar preparatorios o estudios finales que son requisitos para convertirse en abogado o en doctor en derecho, dependiendo de la jurisdicción. Se trata de unos tips que consideramos importantes para que los estudiantes desarrollen, porque no es lo mismo probablemente estudiar día a día la carrera de derecho que llegar a ese punto final en el que hay que pasar una serie de exámenes finales que cubren no solamente los 5 años de estudios que ustedes han completado en la mayoría de facultades de Latinoamérica, sino que también son una serie de exámenes que buscan establecer si ese aspirante a abogado tiene las herramientas suficientes para proveer soluciones legales a un potencial cliente. Y es efectivamente lo que ese proceso de preparatorios o exámenes finales evalúa. Voy a hacer algunas notas con respecto al bar exam o el examen para pasar a la barra de Nueva York, algunas jurisdicciones en los Estados Unidos, simplemente porque ha sido una experiencia que ha alimentado mi proceso como abogada que estudió en Colombia y ahora ejerce en los Estados Unidos y que pueden resultar útiles para ustedes. Entonces, vamos a empezar. El primer tip del que voy a hablar tiene que ver con desarrollar una rutina de estudio y de disciplina personal. Pues bien, se trata de crear un horario para llevar a cabo tareas como la revisión de temas, estudiar, memorizar, entre otros. Es muy importante que desarrolles una rutina, como mínimo que establezcas una hora en la que te vas a levantar y una hora en la que vas a estar en el lugar donde se va a desarrollar tu rutina de estudio. Es muy importante esto porque es lo que te va a dar consistencia y va a crear un proceso en el que tú vas a tener muy clara la estructura de tu plan de estudio, que vas a revisar y empiezas a organizarte, a crear una agenda para ti mismo. A veces las personas dicen, bueno, parar la hora en la que me acuesto y en la que me levanto es complejo, tengo mucho que hacer, se me va el tiempo, hay mucho que revisar. Lo entiendo perfectamente, pero sí, como mínimo, tienes clara cuál es la hora en la que te vas a levantar todos los días. Eso en general va a contribuir a que tu cuerpo, tu energía, tu desarrollo del día se vaya alineando y cada día terminarás teniendo una hora regular de acostarte y una hora regular de levantarte. Esto es muy, muy importante porque vas a revisar muchos temas al finalizar de tu carrera a fin de convertirte en abogado. Y si no tienes una disciplina y una estructura mental clara acerca de cuándo te levantas y en qué momento empiezas a estudiar, va a ser mucho más difícil tener consistencia, no agotarse, mantener el ritmo cuando hay que estudiar tantos temas. Listo, para que eso lo tengas en cuenta al momento de planear para pasar preparatorios o exámenes finales que tienes que presentar para convertirte en abogado. Entonces, primer tip, vamos a desarrollar una rutina regular, un horario para nosotros mínimo, una hora fija en la que nos levantamos y una hora fija en la que empezamos a estudiar. Junto con esto, otro punto importante es hacer sesiones de estudio con tiempo limitado y cumplir esos tiempos. Por ejemplo, estudiar derecho sin parar 2 horas y luego tomar un descanso de 10 minutos y luego continuar otras 2 horas. El hecho de organizar tu rutina de estudios en bloques de tiempo
De nuevo, te va a permitir empezar a estructurar un plan y saber, bueno, qué voy a hacer con el tiempo que tengo, no voy a perder tiempo a fin de cumplir mis objetivos. El tip número 2 consiste en tener una lista clara de los temas o las materias que debes pasar o los exámenes que debes presentar a fin de convertirte en abogado. Un punto muy importante al momento de prepararse para estudiar es tener clara la lista de temas o puntos que nos van a evaluar. Para esto, por ejemplo, las facultades de Derecho ofrecen una lista de temas que se evalúan en los preparatorios. Esto, por ejemplo, en jurisdicciones como Colombia, que desarrolla un plan de exámenes finales preparatorios. Y podemos encontrar en estos documentos que las universidades publican una lista de todo lo que se espera que conozcamos. Ahora, una vez tú tengas esa lista, puedes partir por grupos de temas y dijimos en el punto anterior, desarrollando una rutina de estudio, un horario y unos tiempos de estudio fijos, vas a partir los bloques de materias en esos tiempos de estudio. Es posible que sientas que algunos temas requieran más tiempo que otros y que el hecho de dividir 10 temas en 3 bloques no le hace justicia a lo que tú necesitas revisar. Sin embargo, en la medida en que tú continúes, digamos, revises por un tiempo uno de esos temas, pero sigas adelante a pesar de que no dominas a perfección el tema anterior, te va a permitir tener continuidad. Recuerda que debes revisar todos los temas que están en esa lista y que el hecho de que conozcas muy bien un tema no te va a favorecer si no sabes absolutamente nada de otro tema. El punto es mejor conocer a un grado eficiente, suficiente, todos los temas que va a cubrir la materia o el examen, que enfocarte solamente en un punto y descuidar los demás. En la medida en que tú continúes, vas a tener consistencia en tu desarrollo de ese plan de estudios y vas a estar preparado de manera integral para asumir una respuesta completa, integral para cualquier pregunta. Básicamente, el hecho de conocer con integralidad una materia o un grupo de temas que debes estudiar para un examen te va a poner en una mejor posición que si conoces solamente de un tema y no revisaste otros porque no tuviste tiempo. Entonces, primer paso, vamos a desarrollar una rutina de estudios y crear tiempos claros para levantarnos, para empezar a estudiar y bloques de estudio. En este tip número 2 vamos a coger esas listas de temas y las vamos a dividir en esos bloques a fin de revisar todo mínimo una sola vez. Probablemente quieras revisar los temas una segunda vez, pero por eso vas a tener tu lista de temas, porque una vez tienes claro qué es lo que debes aprender o memorizar, entonces puedes prepararte realmente para pasar ese preparatorio o ese examen final. El tip número 3 consiste en poner todo en el calendario. Ya hablamos de que es importante tener una rutina de estudios y una hora fija para levantarse. Importante también tener unos bloques o tiempos de estudio y tiempos de descanso. También hablamos de la importancia de tener una lista de todos los temas que vas a tener que revisar. Pero además de eso, es importante que pongas absolutamente todo en el calendario. Planea desde ahora cuánto tiempo piensas demorarte en completar los requisitos para obtener el título de abogado. Por ejemplo, quiero terminar en 6 meses. Ahí está, ese es el tiempo que tienes 6 meses. Ahora tienes la lista de temas, vas a dividir, por ejemplo, una materia por mes o 2 materias por mes, dependiendo de qué tantos exámenes tienes que pasar, y vas a poner absolutamente todo en el calendario. Planear a corto plazo todo tu proceso va a ser efectivo porque te va a dar un mapa de ruta de a dónde estás apuntando con este proceso de organizarte, de tener una lista de temas y de estudiar. Vas a tener claro desde el principio cuál es tu objetivo final y vas a también tener claro cuál es el camino que vas a recorrer para pasar esos exámenes preparatorios y finalmente graduarte como abogado. Por eso poner todo en el calendario desde el comienzo te va a organizar. Además, te va a permitir comunicarle a tu familia, esposo, padres, que tienes este tiempo que no podrás dedicar a otras cosas y que probablemente ese tiempo de esparcimiento y de familia será menor, pero cuando tú te organizas y tienes tiempos claros y le comunicas eso a tu familia o a tu pareja, ellos también saben qué esperar.
saben cuál es ese tiempo o ese término máximo que tú vas a estar enfocado solo en estudiar y eso va a generar una mejor dinámica familiar, una mejor dinámica de pareja, porque saben qué esperar. Tú les has explicado que ya tienes un plan de acción y que sabes cómo vas a manejar tu propósito de convertirte en abogado, así que no va a ser una tarea sin tiempos límite, donde no hay campo para nada más, ni para la vida personal, ni para la vida familiar. Todo esto es importante porque lo que pasa fuera de tu vida académica, lo que pasa en tu vida personal, tiene un impacto directo en tu proceso de estudio y en tu carrera. Entonces vamos a repasar. Punto uno, vamos a tener una rutina de estudios, rutina para levantarse y bloques de estudio claro. Punto dos, vamos a tener una lista de temas o materias de todo lo que debemos aprender o memorizar. Vamos a hablar con la facultad o con estudiantes para conseguirla. Punto número tres, vamos a poner absolutamente todo en el calendario y planear nuestro proceso completo de pasar exámenes para finalmente convertirnos en abogados. Esto, de nuevo, estamos hablando de los exámenes finales que se completan una vez que se ha transcurrido ya 5 años de planes de estudio en la Facultad de Derecho. El tip número 4 consiste en comunicarse con compañeros y colegas para probablemente cubrir huecos o temas que no han sido tratados, de pronto corregir alguna tema que tú consideras que entendiste, intercambiar ideas, saber cuál ha sido la experiencia de otros compañeros con profesores, con exámenes, con modos de exámenes, que les ha resultado más fácil a ellos, que ha funcionado, que ha fallado. Es muy importante que te comuniques con tus compañeros e incluso con los docentes para saber qué esperar en la experiencia general del examen. Presentar un examen y pasarlo no solamente se trata de memorizar una serie de conocimientos, sino que también existen una serie de factores técnicos, prácticos de la vida real, por decirlo así, que pueden afectarte. El lugar donde se desarrolla el examen, los temas de tiempos, temas de protocolo, materiales que de pronto no estás autorizado a llevar al lugar del examen. De pronto es un lugar donde tengas que tener un largo tiempo de espera porque el docente se va a demorar, probablemente llevar un snack. Hablar con tus compañeros para conocer temas académicos y de contenido de las materias que probablemente tú no conozcas o debas complementar y temas prácticos que debas manejar a fin de que la experiencia general del examen no sea tan abrumadora y puedas estar en las condiciones adecuadas para contestar sin estrés, enfocado, simplemente transmitiendo un mensaje efectivo y mostrándole a ese docente que estás preparado después de 5 años de estudios para convertirte en abogado. Punto número 5. Es muy importante entender cuál es el enfoque de ese examen preparatorio y la razón de ser del mismo. Cada profesor o cada examen busca unos puntos específicos a evaluar de parte de ese aspirante a ser abogado. ¿Listo? Se trata de unas cuestiones mínimas que debe dominar un abogado a fin de poder convertirse en un profesional del ejercicio del derecho. Es muy importante cuál es ese propósito y por eso buscar exámenes de práctica o preguntas anteriores te va a permitir entender cuál es el propósito del examen. En términos generales, en todo caso, recuerda que el propósito de un abogado es ofrecer soluciones, ¿listo? Soluciones que a veces pueden ser meramente legales, relacionadas con un código o una norma, o a veces soluciones prácticas que consisten en saber usar e interpretar esa norma o utilizarlo de forma práctica para interactuar con otra parte y finalmente resolver una situación compleja. Entonces, cuando tú entiendes los exámenes preparatorios o finales para convertirte en abogado como una prueba acerca de qué tan preparado estás para ser un proveedor de soluciones, estás en una mejor posición para contestar preguntas, porque entiendes el sentido de aprenderte de memoria ciertas normas o el sentido de aprenderte de memoria ciertos conceptos o definiciones, porque tienen implicaciones en la vida práctica de quienes el día de mañana serán tus clientes y en esa medida vas a lograr
respuestas que muestren un proceso lógico de análisis, que entiendes cuál es el problema jurídico, pero qué es también lo que busca el cliente. Por ejemplo, cómo puedo resolverlo, qué dice la norma y si esa norma es compleja, qué puedo hacer, cómo puedo manejar esa norma para llegar finalmente a una solución práctica, porque de eso se trata como abogados, de que somos proveedores de soluciones y diseñamos estrategias para resolver situaciones complejas. Y el tip número 6, tu preparación en Latinoamérica específicamente para convertirte en abogado, esa preparación que estás llevando a cabo para presentar los preparatorios va a tener un impacto directo en tus estudios en el exterior. Sí, tu conocimiento y comprensión de todos estos temas te van a permitir el día de mañana entender asuntos más complejos o de otras jurisdicciones, si es hacer un posgrado, por ejemplo, en un país que practica el common law como los Estados Unidos, o si decides hacer un posgrado en otro país hispanohablante donde probablemente vas a tener que volver a muchos de esos conceptos que conociste por primera vez en la Facultad de Derecho. Por eso, no des menor importancia a cada uno de los temas que se están evaluando en estos exámenes preparatorios, porque te están preparando para el mundo real. La vida en la que tú vas a tener que, con un criterio, asumir problemas complejos, proponer soluciones, leer textos para los que probablemente no vas a estar preparado antes, enfrentarte a preguntas reales de los clientes que jamás vienen con el caso perfecto. Es muy, muy importante que tengas esto en cuenta porque eso de nuevo te va a enfocar y te va a permitir tener una mejor respuesta en tus preparatorios, entendiendo que hay algo más allá. No simplemente se trata de cumplir con un requisito académico, sino que uno, te vas a convertir en abogado y dos, te estás preparando para la vida real, la vida laboral y tu desempeño también en estudios de posgrado. Entonces, vamos a concluir. Tips para pasar los preparatorios. Primero, vas a desarrollar una rutina clara de estudios, de levantarte y de empezar a estudiar y bloques de estudio claros. Segundo, vas a tener una lista de todos los temas que debes aprender o memorizar. Tercero, vas a poner absolutamente todo en el calendario, tu proceso para finalmente convertirte en abogado, porque eso te va a dar una idea clara de a dónde vas y cuál va a ser el camino que vas a recorrer. Número 4, vas a hablar con tus colegas, compañeros y docentes para prepararte para la experiencia del examen, probablemente cubrir algunos temas que te falte tener en cuenta y en general estar preparado para el día en que tengas que ir a responder tu examen. Número 5, vas a recordar que necesitas determinar en cada preparatorio qué es lo que se está buscando, cuál es el objetivo de ese preparatorio y cuál es el enfoque o los puntos más importantes del preparatorio que debes tener en cuenta al momento de elaborar tus respuestas. Y punto número 6, vas a prepararte adecuadamente para tus preparatorios porque en la medida en que te prepares bien para tus preparatorios, estarás en una mejor posición de desarrollar tu práctica profesional ya en la vida real y de desarrollar también estudios de posgrado con unos conocimientos y principios básicos bien fundamentados. Espero que este video te sea útil. Mi nombre es Gisela Ayala, soy la fundadora de Focus Aula Legal, un espacio que busca dar herramientas teóricas y prácticas para estudiantes de Derecho y abogados a fin de que tengan éxito en sus carreras, éxito en la Facultad de Derecho y que sean profesionales más efectivos y más felices. Muchas gracias por ver. Si te gustó, por favor, dale a la campanita para que estés pendiente de nuevos videos. Comparte para que otros estudiantes de Derecho también se beneficien de este contenido y deja tus comentarios y preguntas, que será un placer compartir sobre mi experiencia como estudiante de Derecho y como abogada. Y ya para finalizar, voy a darles un pequeño recorrido sobre mi experiencia en los Estados Unidos con el examen de la barra. Ese fue el plus que prometí desde el comienzo. Pues bien, el examen de la barra es el examen que se realiza para ser admitido como abogado en los Estados Unidos. Salvo algunas jurisdicciones, como por ejemplo California,
todos los estados admiten abogados después de haber pasado de forma exitosa lo que se conoce como el UBE o Uniform Bar Examination. El examen tiene 4 partes y vamos a dedicar probablemente otro video solamente a analizar ese examen, pero en este caso lo que quiero compartir contigo es que el examen evalúa más o menos 15 materias. Vamos a ver. Contratos, derecho constitucional, una materia que se llama Secure Transactions, que es como garantías inmobiliarias, torts, lo que es responsabilidad civil, criminal law, es decir, eh, derecho penal procesal, procedural criminal law, también evalúa corporations o business transactions, corporaciones o demás de transacciones, trusts, lo que son fiducias, wills and states, lo que es derecho sucesorio, también evalúa family law, derecho de familia, evalúa civil procedure, es decir, procesal civil. Se me escapan algunas, llevo 11, pero más o menos de eso se trata. Este examen evalúa todas estas materias en un solo examen. That's it. Un solo examen que consiste en 2 días, sesiones de 6 horas cada día. ¿Sí? Es un examen que toman más de 300 personas en el estado de Nueva York, nada más, o mejor dicho, en la ciudad de Nueva York. Muchas personas toman ese examen el mismo día en todos los Estados Unidos. Alrededor probablemente de unas 5.000 personas solamente en el estado de Nueva York. Y es un examen que implica una serie de cuestiones, no solamente de aprendizaje y memorización de muchos conceptos y principios generales, sino que también implica una preparación mental para tomar ese examen de forma efectiva. ¿Por qué? Porque es mucho lo que evalúan, es mucho el contenido y como les digo, son solamente 6 horas cada día, es mucha presión, cada sesión es de 3 horas por reloj. Puedes tomarlo de forma escrita o puedes tomarlo también a computador, pero es un examen muy, muy, muy exigente, no puedes hablar con nadie, no puedes mirar nada. Normalmente no te dejan llegar al lugar del examen con absolutamente nada en las manos, ni con portaminas, ni con nada electrónico, excepto tu computador y el cargador. Entonces, como se dan cuenta, hay una serie de protocolos, además de la cantidad de temas que deben aprenderse y que deben expresarse con lógica en inglés. Y por eso es que hago yo esta reflexión, no solamente de esos temas de conocimiento que se necesitan para pasar un examen, sino también de los temas de organización y práctica. ¿Listo? Horarios claros y una disciplina es lo que te permitirán pasar tus exámenes. Yo pasé el examen a la primera, solamente lo presenté una vez y gracias a Dios lo pasé además con un puntaje más alto del exigente. Así que por eso te ofrezco estas herramientas que te van a ayudar a pasar exámenes y te van a permitir tener procesos de aprendizaje probablemente más efectivos. Esto es todo por el día de hoy. Nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.